Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10. ¿Estáis allí? Leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, y oye esto, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, te damos gracias en esta bendita hora una vez más, Dios mío, y te rogamos de que tú ministres nuestro corazón a través de tu sabiduría y tu ciencia, y tú en esta mañana nos eleves hasta llegar a comprender la profundidad de tu voluntad a lo largo y ancho de la historia con tu iglesia, Señor. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero con el favor de Dios, intentar de trabajar en vuestras mentes, plantando un pensamiento o un orden, un patrón de pensamiento que evidentemente no puede ser labrado o edificado por la capacidad humana mía. Tiene que ser el Espíritu el que nos dé a entender esta revelación. Y esto tiene que ver con comprender a Dios en su diseño, en su origen y en su naturaleza, cómo Dios preparó todo desde el principio y cómo ha venido todo desarrollándose a lo largo y ancho de la historia de Dios con los hombres y también con su iglesia. Y en medio de todo ese proceder ha habido accidentes, evidentemente como el del pecado, después ha habido accidentes en la iglesia, y todo eso nosotros tenemos que entender todo ese proceder que ha habido para que nada ni nadie nos despiste de lo que es la realidad del diseño de Dios y podamos llevar a cabo su propósito eterno. Cuando Jesús empezó su ministerio, si fuésemos a Marcos 1, 14 y 15 lo veríamos, él empezó diciendo estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo voy a repetir: el tiempo es cumplido, dijo, y el reino se ha acercado. Entonces le marca ahora, en este caso a la nación judía, dos premisas: arrepentíos y creed, dijo, en el Evangelio. El Evangelio que Jesús empezó predicando es el Evangelio del reino, que tiene que ver con el Evangelio del gobierno en la casa de Dios. O sea, cómo es que Dios se gobierna a sí mismo y gobierna todas las cosas. Pero él dijo: el tiempo es cumplido. ¿Cuándo se cumplió el tiempo donde Dios iba a reorganizar todo el desorden que ha habido y a llevar todas las cosas a su sitio? Cuando Jesús apareció en la escena con su mensaje y después de 3 años derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahí hay una dispensación que se cumple, y hemos leído en Efesios: cuando llegó el tiempo, dijo, oye esto, de la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Ese tiempo es en el que nosotros hemos entrado en la escena de Dios. Y para esto hay que abrir la mente en el día de hoy. Dios ha establecido 7 dispensaciones sobre toda la era o la historia de la humanidad de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. 7 dispensaciones en 7 periodos de 1000 años. Cuando aparece Cristo, a esa dispensación, dice ahí en Efesios 1, se le llama el tiempo de la dispensación del cumplimiento de todas las cosas.
Y ahí es donde nosotros entramos ahora. Desde esa dispensación, desde ese tiempo, desde ese lugar es donde nosotros vamos a asomarnos a la ventana de Dios a ver todo el diseño de Dios. Otros lo vieron desde otra dispensación. Acordaron cuando hablamos de los profetas, que dice que en ellos estaba el Espíritu de Cristo, pero ellos sabían que no era en su tiempo, y diligentemente indagaron y miraron qué tiempo era y qué persona, y ellos sabían que no era en su tiempo, entonces guardaron todo aquella administración, dice, porque lo hicieron para nosotros. Pero no estamos ni en el tiempo de la ley ni en el tiempo de los profetas, estamos en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Son muchos los hermanos en la fe que cuando se expresa dicen: estamos intentando de alcanzar la promesa, estamos buscando y reclamándole a Dios la promesa. Hermano, la promesa, el tiempo de la promesa era el tiempo de los profetas, pero cuando vino Cristo se cumplió la promesa. No estamos en el tiempo de la promesa, estamos en el tiempo donde hemos alcanzado la promesa, y ahora lo que estamos es desatando la herencia del testamento, que es el Nuevo Testamento de los santos en luz. Por lo tanto, estamos mirando la historia desde otro córner, desde otra óptica y desde otro punto. Estamos en el tiempo del cumplimiento. Ya se ha cumplido lo que Dios le dijo a aquella gente. ¿Cuándo? Cuando Cristo apareció. Por eso empieza su mensaje diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Acordaros que todavía no es el tiempo del reino en la tierra, porque el reino de los cielos no se ha establecido. Hay una doctrina que dice: el reino aquí y ahora. Y tú vas a ver a predicador: el reino aquí y ahora el reino. No, el reino se ha acercado a través de Cristo y su iglesia en un ámbito espiritual. Y tenemos dominio, gobierno, jerarquía y autoridad sobre todo ese mundo espiritual. Pero establecerlo lo establecerá el rey cuando venga después del sexto milenio. Él establecerá el reino en la tierra y entraremos al último dispensación, que es el milenio terrenal. Ahí en esa línea, ahí estamos. Pero estamos en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Entonces, haciendo énfasis en eso, es que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para ese reino y para ese gobierno que Jesús va a ejercer en la tierra. La iglesia de los días de hoy, muchos hermanos, no se ven gobernando con Cristo ni en el milenio, ni siquiera ahora en este tiempo, porque no andan mirando las cosas desde el tiempo del cumplimiento, todas las cosas, y les está faltando mucha visión. No hay verbo, un verbo que esté modelando, dándole forma a la visión de lo que Dios tenía desde el principio planeado y pronosticado. Dice Gálatas 4:4, pero cuando llegó el cumplimiento, dice, de todas las cosas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. ¿Por qué? Porque había un tiempo establecido por Dios para cumplir la promesa. Cuando vino Cristo, ese tiempo se cumplió. La iglesia entendida en los tiempos es una iglesia que camina en el propósito eterno, dispensando la herencia hacia la plenitud de Dios. O sea, cuando nosotros estamos entendiendo que este es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, se nos viene a nosotros a la mente el poder reclamarle la herencia a Dios y no decir: Padre, ayúdame a conseguir la promesa, porque ya vino Cristo, que es la promesa. Y Dios está dándole forma a nuestra mente para que no nos comportemos como pecadores arrepentidos y perdonados, sino como hijos justificados. Porque el pecador arrepentido y perdonado siempre va a estar queriendo devolverle a Dios el favor obtenido, como el que tiene una deuda está pagando por la salvación que ha recibido. Se siente hipotecado y nunca está completo, mientras que el hijo justificado llega donde el padre y le pide la herencia porque sabe que le pertenece.
Y Jesús, queriendo dar a entender esto al pueblo de Israel, dijo: había dos hermanos, y el más pequeño le dijo al padre: dame la herencia de los bienes que me corresponden, y se la dio. Que no la supo administrar, eso es otra cosa, pero se la dio. Porque nos pertenece por ley. ¿Qué ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una iglesia que en su gestión, cuando gestionamos el conocimiento y la capacidad que Dios nos ha dado, llenamos y satisfacemos el corazón de Dios porque entendemos los tiempos y la posición que Dios nos ha otorgado en Cristo. Si yo te digo a ti ahora mismo: ¿tú dónde estás sentado? Pues tú puedes decir: yo estoy aquí sentado delante de ti, hermano Oscar. Yo te digo amén. Pero hay otra cosa que tú tienes que andar en esa revelación. ¿Cuál es? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero muy pocas veces nos vemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque no crecemos a la estatura. Es una estatura de conocimiento. No es una estatura física, es una estatura de conocimiento que Dios te tiene que dar. Lo que pasa que conocimiento, óyeme esto, conocimiento, la palabra conocimiento viene de conciencia. Conciencia es conocimiento. Entonces el conocimiento conlleva en sí mismo una responsabilidad. Dios, en el momento que te da conciencia, te exige responsabilidad. Cuando la conciencia se te activa y tú pasas las líneas rojas de tu conciencia, tienes que empezar a dar las aplicaciones a ella. Ya sea acusándote o defendiéndote, como dice el libro de Romanos, conforme a los razonamientos. Pero ¿por qué te exige la conciencia y responsabilidad? Porque traspasamos la línea. O porque estamos alineados con ella. Y ella te delimita si estás en la voluntad o no. Y el proceso que Dios está dando a la iglesia en este tiempo de santificación es un proceso donde llegará un momento que nosotros no distinguiremos qué es nuestra conciencia y la conciencia de Dios, porque será una sola conciencia. Cuando tú te metes a buscar la voluntad de Dios por su Espíritu, llega un momento que tu conciencia está tan preñada de la voluntad de Dios que no hay dos voluntades en tu vida, hay una sola voluntad. Porque te quedaste crucificado con Cristo juntamente en la cruz, y ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y puedes decir, como dijo el salmista y como dijo Cristo: el hacer tu voluntad es lo que a mí me agrada. Ya en ti no hay otro agrado. Ya llega un momento que ya no tienes que pelear con la carne porque está crucificada juntamente con Cristo. Ya entonces la santificación ha llegado a su plenitud. Ahí entonces es que la gente empieza a ver a Cristo en ti. La iglesia gloriosa no vive en el tiempo de la promesa, sino en el tiempo del cumplimiento de esa promesa. El tiempo de hacer uso de la herencia, de reinar, de gobernar en vida a través de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5:17. Es una iglesia que no solamente tiene carácter sacerdotal y tiene la capacidad de llevar a la gente a Cristo como sacerdote para que las cargas de pecados que tienen en su conciencia las suelten y las personas empiecen a ser liberadas, sino que también tiene carácter de reinado, de gobierno y de trono, porque es según Melquisedec el orden que nosotros hemos recibido. Y entonces no solamente somos sacerdotes, sino que somos también reyes, juntamente con el sacerdocio. Por eso es que dice la Biblia que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. La palabra rey implica gobierno, implica ejercer autoridad y jerarquía sobre lo que te rodea. Y ahí se usa la palabra rey, pero también Pablo usa el término ministro. Somos ministros competentes de un nuevo pacto que ayudamos al sumo sacerdote como sacerdotes en su gobierno. Por eso dice la Biblia que reinaremos con Cristo 1000 años sobre la tierra. Pero estamos entrenándonos ahora en un ámbito y en una dimensión y en un orden espiritual. Lo que introduce el cumplimiento del tiempo es cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino. La predicación y la exposición del Evangelio del Reino introduce el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando dio a conocer el reino de los cielos y el Evangelio del Reino, entonces cuando dijo: el tiempo se ha cumplido. Si tú te mueves en un orden de evangelio,
religioso, no vas a apreciar el tiempo en el que estás viviendo. Pero si tú te mueves en un orden de evangelio que no es religioso, sino que es la sustancia de la misma casa del Padre, en el reino, en el señorío de Cristo, a ti lo que pase aquí abajo no te afecta, porque estás en otro tiempo, estás en el tiempo del cumplimiento. Y tú hoy vas a elegir qué orden de mentalidad vas a tener en tu vida de aquí en adelante y en qué orden te vas a empezar a proyectar, porque o puedes vivir en el 2022 de la era cristiana, apostólica, dicen por ahí, católica y romana, según el calendario gregoriano que trajo el Papa Gregorio IV. Vale ya, ¿no, hermano? Vale. O te mueves en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Y en ese tiempo, ¿qué año es? Podemos decir, ¿no? Porque la mente humana siempre quiere, bueno, déjame que me ubique. En ese tiempo no hay años, pero sí hay años. Es el año agradable del Señor. El año agradable. Vamos a abrir un puntito la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y vamos a leer allí unos versos que Jesús dijo en el comienzo de su ministerio, para que nos ubiquemos. Lucas 4, 18. ¿Está allí? Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio, bajó desde Nazaret, que es donde él estaba instalado, que era su lugar de crianza, bajó al sur de Israel, a Jerusalén, a buscar a Juan el Bautista, que es el hombre que tenía en ese momento el testigo de parte de Dios y el hombre que Dios había levantado. Y fue allí a que Juan le reconociera el ministerio. Y empezó, después de 40 días de ayuno, su ministerio, después de haber visto a Juan. Y entonces cuando subió otra vez a Nazaret y entró en la sinagoga, y el día que entró en la sinagoga se le dio el rollo a él. Y dice la Biblia que leyó en el profeta Isaías, y leyó lo siguiente, Lucas 4:18. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí faltaría por el diablo. A predicar, oye eso, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirle, oye eso, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que desde el día que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, se abrió un tiempo virtual, vamos a llamarlo así, de carácter eterno, donde no podemos computarlo con los calendarios de acá abajo, ni con el gregoriano, ni con el judío, ni con ninguno. Pero dentro de ese tiempo, la dispensación de ese tiempo se llama el tiempo del cumplimiento, y ese tiempo le llamaron el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser el tiempo donde los ciegos iban a recibir la vista, donde los oprimidos por el diablo ya no iban a recibir más opresión, donde iban a entrar en la libertad, donde todas las cosas iban a ser restauradas a su orden y diseño original.
En Israel se celebraba el año del jubileo cada 50 años naturales. Cada 50 años naturales, el año que era número 50, ese se le llamaba el año del jubileo. El año del jubileo significaba 50 años naturales. Cuando llegaba el año 50, ¿vale? Cuando llegaba el año 50, se liberaban los esclavos y su familia de donde estuvieran sirviendo como esclavos. Y la deuda que tuvieran también era libre. La tierra descansaba de que nadie la labrara y daba fruto de sí misma. Y la propiedad volvía a su dueño original y todo se reiniciaba. Ese se le llamaba el año agradable del Señor. Y ellos lo celebraban cada 50 años. Pero cuando Jesús aparece dice, ha llegado el tiempo. Donde ese año empieza, pero ya no acaba. Jesús ha inaugurado el año agradable del Señor en el ámbito espiritual. Y ellos lo celebraban a manera de figura y sombra, dando a conocer que un día vendría esa época dorada para ellos como el Mesías, pero nunca la llegaron a disfrutar en la sustancia, porque la sustancia estaba en Cristo. Y hasta que la sangre no fuera vertida, no podía coger carácter legal y real delante del cielo y de la justicia celestial ese verdadero tiempo. Pero cuando la sangre se ha vertido y Cristo ha muerto, ha resucitado y ha ascendido, ha demostrado con su sangre todo el requerimiento que la justicia ceremonial y moral a través de la ley de Moisés y de los profetas reclamaba, y ha saciado toda esa demanda, y el cielo se ha tenido que rendir a esa evidencia y declararlo a él como el que abre el año agradable del Señor. Los cielos se abren en favor de la tierra por causa de Jesucristo de Nazaret, y todavía siguen abiertos porque la iglesia está aquí cumpliendo con esa misión. Ese año agradable, hermano, no ha acabado. Nuestra posición y nuestra óptica delante del propósito de Dios es diferente, porque lo hacemos desde una dimensión kairos, de donde todo está cumplido, está acabado, está completo, y ahí es donde tenemos esa seguridad. Israel esperaba ese tiempo mesiánico donde tendría el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había dado tanto a Abraham como a David, el monarca, a través de los profetas, pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Le dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo he querido recogerte como la gallina recoja los polluelos? Dijo, y este es el tiempo de tu visitación. ¿Y qué dijo? Y tú no la has conocido. Pero ellos, y para ellos el jubileo era el cumplimiento de la promesa de Dios y el tiempo de entrada a ese nuevo tiempo, a esa era dorada que es el milenio. Ellos todavía la están esperando. Nosotros como iglesia la hemos alcanzado porque hemos reconocido y recibido que Jesús es el Mesías que Dios envió tanto a Israel como a las naciones para redimirlo, no solo de sus pecados, sino para restituirlo, reformarlo, restaurarlo y llevar todas las cosas a su origen, a su estado de origen. Voy a repetir los 5 beneficios que tenía el pueblo en el tiempo del jubileo. Liberación a los cautivos, que era una liberación nacional. O sea, ellos esperaban que viniese el Mesías y los liberara de la opresión romana, de Pilato, de Herodes y de cuanto demonio había allí turbándolos y oprimiéndolos. Mientras que nosotros hemos recibido esa verdad en el ámbito espiritual y hemos sido liberados literalmente
del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, que es el reino de la luz. Porque nuestros enemigos no son de carne y sangre, sino que nosotros tenemos lucha contra huestes y potestades que están situadas en las regiones celestes. Y en el momento que la sangre te toca a ti, toca a tu alma, el día que tú vienes a la cruz, como vinimos el otro día con Juan, en ese momento, en ese mismo momento, Dios te libera de tus enemigos. Recibes una liberación no nacional, sino espiritual. Eres libertado incluso de ese cuerpo pecaminoso carnal, donde se produce una circuncisión no hecha de manos. Y el cuerpo pecaminoso carnal es echado fuera, con su ley injertada en sus miembros. Y eres revestido de un nuevo cuerpo espiritual, donde lo que mora es la ley de vida en Cristo, el régimen que Dios estableció desde el principio. Segundo beneficio, el perdón de los pecados, que ellos lo celebraban con las 7 fiestas anuales. La primera era la Pascua, que era la redención a través de la sangre. Cuando tú te analizas a ti mismo a través del tiempo, del cumplimiento de todas las cosas, tienes que entender una cosa, que tú no le debes nada a Dios. Porque todos tus pecados se han disuelto en la memoria de Dios. Y tú has sido declarado justo por medio de la fe. ¿Qué es la justificación? Es la declaración de un juez justo, donde declara justo al pecador arrepentido, aun cuando sigue todavía andando con sus anomalías, lo declara justo. Y dice, ¿y por qué? Si sigue cometiendo errores, porque lo hace en base a la perfección de Cristo. Por lo tanto, eso es un beneficio que tenemos. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hace el enemigo mirar hacia atrás para rebuscar algo que ya salió de la mente de Dios? Y que Dios ya no puede ni siquiera por ley mirarte a ti como tú eras, porque tú ahora has sido hecho nueva criatura en Cristo. Y las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no puede mirar hacia atrás. Tu pasado es igual de glorioso que tu futuro, porque la doctrina de la justificación lo que da a entender es que Dios un corta y pega, ¿vale? La vida de Cristo la injerta en tu vida, en su parte humana, y cuando Dios te mira, dice, he aquí que no hallo maldad en este hombre. Porque Cristo nunca pecó. Y somos reemplazados a un nivel tan superior que ni siquiera en el que anduvieron Adán y Eva, porque tu conciencia no puede ni debe registrar ningún error, ya que Cristo nunca pecó. Vale, hermano Oscar. ¿Y cómo yo llego a eso? Por la fe. ¿Tú estás creyéndole a Dios en este día? Pues por medio de la fe tienes que creer que la sangre de Cristo no solamente borra y cubre el pecado como la sangre de toros y machos cabríos de la antigüedad, no. La sangre de Cristo quita el pecado de ti. Y tú apareces como si el pecado nunca hubiese estado en ti. ¿De dónde sale la iglesia? La iglesia sale de Cristo, lo mismo que Eva salió del costado de Adán. Cuando Dios forma a Adán, ya Eva estaba dentro. ¿Estoy correcto? Que aparezca luego no quiere decir que Eva no estuviera allí. ¿Por qué? Porque los componentes con los que Dios fabrica o crea a Eva, los saca de Adán. De la misma forma, la iglesia siempre estuvo dentro de Cristo desde antes de la fundación del mundo.
La iglesia no es sin Cristo. La iglesia siempre fue con Cristo. Y Cristo siempre fue con la iglesia. Porque es el diseño de Dios. El nuevo hombre es varón y hembra. Es la cabeza que es Cristo y la iglesia gloriosa como su esposa. Que ahora estamos ejerciendo como cuerpo. La iglesia siempre estuvo dentro de Cristo. Por eso que en cierto orden, cuando nosotros entramos a esa dimensión de esa realidad a través del nuevo nacimiento, empezamos a darnos cuenta que siempre estuvimos en el corazón de Dios. Eso es lo que los calvinistas, a mi juicio, han transmitido en un orden mal expresado, y ellos le llaman la predestinación, que creo yo que no es la palabra más correcta, pero sí que hubo una predeterminación de que la iglesia siempre estuvo dentro del Hijo. Tercer beneficio, las deudas financieras y de toda índole han sido saldadas. Todavía nosotros muchas veces, por no aprender a gestionar todo esto, muchas veces, muchos de nosotros nos endeudamos en la parte financiera porque ni siquiera hemos aprendido a gestionar la parte espiritual. Mientras que tú te sigas viendo pecador y pecadora, más de una vez te vas a ver endeudado. Porque primero tiene que ser sanado el hombre interior y tienes que ver la perfección con la que Cristo te ha presentado delante de Dios. En esa perfección en la que tú computas a los ojos de Dios, es que luego tú empiezas a gestionar una vida en esta tierra como rey y sacerdote, donde a ti no te afectan las finanzas. Porque tu máxima aspiración es tener sustento y abrigo. Y teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia que estemos contentos. Y Dios no falla en su promesa, ni en el cumplimiento de su promesa. El cuarto beneficio es el gozo de la restitución de la herencia y de la propiedad por ley. ¿Sabéis qué es lo que una persona que se endeudaba? Ella automáticamente quedaba endeudada a su familia, quedaban entonces trabajando en casa de un patrón o de un amo. Perdían antes habían perdido sus casas y sus propiedades. Y ahora esos niños crecían siendo esclavos con una mentalidad de esclavo. Al año 50 se rompía todo eso y garantizaba de que ellos volvían a ser gente libre. Y toda la herencia que habían perdido volvía a su dueño original para que esos niños tuvieran garantizada una herencia. Todo eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendiéramos el tiempo del cumplimiento que nosotros hemos entrado, sabríamos de sobra que tenemos garantizada una herencia con los santos en luz. Porque somos herederos con los santos en luz y coherederos juntamente con Cristo. Hay una parte humana que nos afecta, pero coherederos porque somos la iglesia de Cristo. Y nos pertenece exactamente la misma herencia que a Él. Y muchas veces estamos preocupados y perturbados, preguntándonos y meditando cómo lo vamos a hacer. Y nosotros no tenemos que hacer nada, porque hay alguien que se ha preocupado para dejarnos una herencia. Y último beneficio, que es el quinto, dice que no trabajaban porque era el año del jubileo. Todo el año estaban de fiesta, tocando trompeta, anunciando que era el año agradable del Señor. Y no tocaban la tierra, y de una forma prodigiosa y milagrosa, como Dios abrió los cielos, enviaba la lluvia a su tiempo, y sin labranza había cosecha y había siega. Tu patrón carnal y caído dice: yo tengo que trabajar para juntar dinero, para comprar comida, para sostenerme. Ese es el Adán, ese es el caído, ese es el que vive en este tiempo.
Es el que vive en medio de temores, de aflicciones, que se turba, que se perturba, que se esconde muchas veces. Pero la nueva creación no anda en ese patrón de pensamiento. Muchas veces Dios te da el trabajo, otras veces ni te da trabajo y automáticamente te da el dinero, otras veces ni trabajo ni dinero y te da la comida, y otras veces ni trabajo ni dinero ni comida, pero te quita el hambre. Y te dice, ayuna un poquito que te veo con las abdominales te están saliendo por atrás y por los lados. Porque a Dios le sobran los recursos. Pero nosotros hemos sido educados y formados en una mentalidad caída. Jesús le reveló a Natanael que lo que ellos celebraban cada 50 años ahora tenía cumplimiento real y legítimo en él. Y estos 5 beneficios se han hecho reales y legales en sí mismo, entendiendo el tiempo kairos que nos tendrán que vivir en el tiempo crono. Cuando tú te mueves en una mentalidad de reino, sin decir que el reino está aquí establecido, pero en esa mentalidad, el año en el que tú vives no es el 2022, es el año agradable del Señor. Jesús a aquellos 12 hombres no les dijo que se fueran otra vez a sus tierras a labrarla, ni le dijo a Pedro que fuera otra vez a coger las redes. ¿A qué no? Y Pedro es un hombre que estaba siempre preocupado con la pesca y con sustentar su casa. O sea, Dios no llama a flojos, llama a gente currante. Pero cuando los tiene, le tiene que cambiar la mentalidad, porque como nosotros no entendamos esto, nos volvemos otra vez lo mismo. De hecho, Pedro volvió a coger la red. Y Jesús le tuvo que decir, Pedro, si tú vas a pescar, tranquilo, pero va a pescar hombre. Va a pescar hombre. Y nosotros, otra vez a coger la barca y la red. Cuando tú le creas a Dios y toda esta realidad se haga una verdad en ti, tú vas a ver los cielos abiertos. Dios conoce tus deudas, tus finanzas, tus problemas. En el momento que tú te atrevas a creerle a Él, tú vas a ver cómo todo se agiliza. Y se abre el camino y se allana todo. Y si hace falta te tocan a la puerta y aparece un don nadie que tú nunca le has visto a la cara y te deja un sobre y se va y no vuelves a verlo más. Aparece uno con una bolsa de comida. Aparece uno que te dice algo de parte de Dios. Y tú vas a ver los cielos abiertos y como Dios que se mueve. Y Dios le dijo a Natanael, Natanael, de ahora en adelante tú que vas a ver los cielos abiertos. Y vas a ver los ángeles subir y descender sobre el ministerio del Hijo del Hombre. Jesús no era un flojo, porque hasta los 30 años curró. Pero cuando empezó su ministerio, Él tenía puesta su mira en la empresa de Dios. Porque sabía que tenía que llevar todas las cosas a su estado original y a eso Dios lo envió. Y cuando se fue en su ministerio terrenal le dijo a la iglesia, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Por lo tanto, id, y le dijo, ¿y qué? ¿Le dio trabajo? ¿O no le dio trabajo? Le dio trabajo. ¿Pero qué le dijo? Sanad enfermos, liberad endemoniados, sanad leprosos, resucitar muertos, predicar el evangelio, enseñarle todas las cosas que yo he escrito, bautizándolos en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Le dio trabajo. Y le dijo, y el que predique el evangelio, viva del evangelio. A la iglesia de los días de hoy le está faltando esa fe. ¿Sabéis por qué? Porque no está viviendo en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Está viviendo en el calendario gregoriano de 2022.
En Hechos 3:19, que es cuando Pedro empezó a predicar aquel gran mensaje. Gracias, hermano. Él cogió y empezó a través del sacrificio de Cristo a establecer como un ministro. Mira, Pedro ya dando fruto del trabajo que Dios le dio a la iglesia como cuerpo de ministro y órgano regente en la tierra, y empezó a hablar de la restauración de todas las cosas en el cumplimiento del tiempo. Y esa restauración de todas las cosas significa que todo vuelve a su estado original, como en el jubileo. Y nosotros tenemos por dentro esa versión del nuevo hombre según Dios, que ha sido mejorado hasta el punto que es mejor que Adán. Dice la palabra de Dios que Adán fue hecho alma viviente, pero que Cristo ha sido hecho espíritu vivificante. La versión de Cristo es mejor que la versión de Adán. Es mejorada, es vivificada. Es una versión donde ya Dios ha restaurado todo y Cristo es el nuevo hombre. Adán tenía gloria, tenía compañía, tenía bendición, pero Adán no tenía la naturaleza divina injertada dentro de él. Cristo sí la tiene. Y como la tiene Cristo, ¿la tiene quién? Su iglesia. Por eso que la iglesia de Cristo es una versión 2.0 mejorada en un orden de una justicia superior. Y nosotros vivimos en el jubileo, donde se nos ha restaurado y mejorado hasta el origen de todas las cosas. Hemos recuperado la herencia, hemos recuperado todo lo que hemos perdido, y Dios nos lo entrega por pura gracia. Tú te tienes que atrever a reclamarle a Dios toda la restauración que venía en el año del jubileo, porque Cristo ha ganado eso para ti. Él dijo: el tiempo es cumplido y el Espíritu del Señor está sobre mí para libertar a los oprimidos. Cristo ha hecho eso contigo. Tú tienes que creerlo para que eso se cumpla en ti. Sanar a los enfermos, vendar a los quebrantados de corazón. El diablo, como tú le creas, te va a dar tristeza y luto. Pero cuando tú le creas a Cristo, lo que viene es óleo y manto de alegría. Y no cuerda, no calza, no engancha un cristiano que diga que sí, que cree a Dios y que está esperando el arrebatamiento y que está lleno de la gloria, y más de una vez estamos por ahí con más mala cara que un burro mojado. Eso no cuadra. En alguna parte está fallando el tiempo en el que yo estoy viviendo. El enemigo es muy astuto y te cambia el calendario. A partir de ahora, cuando te digan ¿en qué año tú estás viviendo? Yo vivo en el año agradable del Señor. Y demuéstrame por las Escrituras que ese año no está abierto. Tú vives en el que tú quieras. Yo vivo en el año agradable del Señor. Todo vuelve a su estado original como en el jubileo, pero en una versión mejorada, una versión superior, teniendo como base la justicia divina. Por eso Adán tiene muchos favores, pero no tenía en él incorporada la naturaleza divina. Por eso era alma viviente, pero Cristo resucitado, que es el postrer Adán, es espíritu vivificante, y por eso poseemos, gracias a él, la naturaleza divina. Dios está restaurando todas las cosas a una versión superior, una versión mejorada. No hay otra versión mejor que la que Dios ha traído a través de Jesucristo por su iglesia. La iglesia es la expresión de Cristo resucitado. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
La iglesia es el órgano regente vivo en esta tierra, donde todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No tiene envidia, no tiene rencor, no se jacta de la mentira. Esa es la iglesia. Dios está restaurando todas las cosas a una versión superior. La iglesia gloriosa es la mejor versión que Dios tenía en cuanto al nuevo hombre. Y el mejor modelo de Dios está sobre la tierra. Ni Moisés, oye eso, ni Abraham, ni David, ni Salomón, ni Job, ni nadie pudo expresar esa versión que tú tienes dentro de ti. Y Dios la ha descargado en ti por su espíritu. Simplemente falta que la reinicies y la dejes que eche a rodar. ¿Está descargada? Nosotros no tenemos que irnos como Israel al desierto y esperar que descienda la gloria de Dios. Colosenses 1:27 dice, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa gloria ya está dentro. Y no es física como muchos buscan. Por eso cuando Moisés descendió del monte, como había estado 40 días, la presencia de Dios traía la cara que era una bombilla. Y dice la Biblia que se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de desaparecer, porque esa era la gloria de la ley. La gloria que nosotros traemos es la gloria de Cristo, la del Evangelio, donde hay una perfección y un señorío absoluto por el Espíritu. La iglesia gloriosa del nuevo pacto tiene la imagen del postrer Adán, no del terrenal, sino la imagen del celestial. En el tiempo del cumplimiento, según Hebreos 9:10, todo era símbolo, figura y sombra hasta que, dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Porque tiene la sustancia dentro de ella. Nosotros no tenemos archivos. Nosotros no tenemos templo físico. Nosotros no tenemos altar físico. Nosotros no tenemos materiales físicos. Nosotros tenemos sustancia espiritual. Ha sido todo filtrado por la cruz y el aceite que ha salido por el otro lado es Cristo vivificado. Entonces tenemos su misma sustancia. Y en ese tiempo de reformar todas las cosas, hemos entrado en un eterno presente. Por eso es que el año agradable del Señor no se acaba. Los teólogos lo llaman Kairos, tiempo Kairos. Y aquí abajo le llaman tiempo Cronos. Dice la Biblia que Cristo es fiel y sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Sí o no? ¿Qué es un bien? ¿Qué es unos bienes? Son unos materiales, entre comillas, que pertenecen a una herencia. Esos bienes venideros son realidades y verdades que tú te tienes que nutrir y alimentar de ellas. Cuando tú te nutres de esos bienes que son esas realidades, esas verdades, de la herencia de los santos en luz, los bienes que son tangibles y tienen sustancia, el Espíritu Santo los usa en la iglesia como el nuevo hombre, como la mejor versión de Dios para reformar y volver a darle forma al proyecto original, presentándole esta verdad al mundo y a las naciones. Por eso dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un andamio alrededor de una edificación, y cada ministerio le da forma, está edificando el cuerpo de Cristo. Pero por falta de no entender esto, supuestamente los edificadores no le han dado forma
al cuerpo de Cristo, sino que lo han mutilado y la han estropeado. Dice el Salmo 127, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. La mente de la iglesia gloriosa debe ser, o se debe mover en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Es una mente que restaura y reforma y continuamente tiene contacto con las escrituras y con los planos que contienen la versión original del diseño de Dios, porque eso endereza lo torcido. Si tú te identificas conmigo como hombre, como líder, como pastor, como quiera que sea, más que con la escritura, si yo te quiero torcer, te tuerzo. Pero si tú te identificas con la escritura antes que conmigo, jamás te puedes torcer, porque tienes el diseño original. Pero tienes que aprender a leer planos. Y no todos saben leer planos hasta que Dios te los revela. Tú le das los planos de una casa a un arquitecto y los entiende, nada más mirarlo ya los ve en 3D. Tú me los das a mí, que no se lee plano, y lo veo ahí todo plano, nunca mejor dicho. Pero un arquitecto ve un tabique grande, un tabique chico, ve una columna, ve una ventana, ve una puerta, ve un techo, lo ve todo. Y tú miras eso y dices, porque ha sido adiestrado para saber leer plano. Cuando Dios nos revela a nosotros la escritura, te está revelando el diseño original. El enemigo ha usado las culturas, los patrones, las estructuras humanas, las civilizaciones para invadir y distorsionar el modelo correcto en Cristo. Y aunque el pacto de la iglesia ha sido dañado, siempre hubo un pequeño remanente escogido por gracia para sacar a la luz los planos originales y enderezar lo torcido. De la misma manera que nosotros anunciamos el diseño de Dios, a través del Evangelio también denunciamos todo lo que no es conforme al diseño de Dios. Anunciamos y denunciamos. Anunciamos lo correcto y denunciamos lo incorrecto. Trazamos lo recto y enderezamos lo torcido. Entonces, cuando vemos que el orden de Aarón prevalece al orden de Melquisedec, lo tenemos que denunciar. Porque todavía hay mucha iglesia hablando como Aarón, metiendo a la gente en un local, en una nave, diciéndole, hermano, vengamos a buscar la presencia de Dios a este lugar. Deja ya de hablar como Aarón y habla como Melquisedec. Y di, la presencia de Dios ya descendió a este lugar, porque está en mí, y yo la llevo y yo la porto. Y lo mismo que anuncio, también denuncio. ¿A dónde va? Dice, voy a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de la santidad de del mundo, la mejor del mundo mundial, que está en la calle tal, número tal. Te tiene que someter, pastor, porque si no, no está en orden con el Señor. Son medias verdades tergiversadas por el lenguaje de Aarón, donde no se ha desarrollado una mentalidad de gobierno, de autoridad y de dominio. Porque la iglesia reformada, os voy a decir una cosa para que lo sepáis ya de una vez. La iglesia que viene de Lutero, lo que nosotros conocemos como la iglesia reformada, o la iglesia de la reforma, o la iglesia evangélica, ¿vale? Es una reforma que se hizo a la iglesia católica. Y es una protesta que se hizo contra la iglesia católica. Por lo tanto, eso ha salido de la iglesia católica. Y es una reforma, sí, pero no una reforma de todas las cosas, ni unos planos originales de todas las cosas como Dios nos enseña en Cristo, sino es una reforma de la iglesia católica. Y como es una reforma de la iglesia católica, tiene residuo de catolicismo y de romanismo. Y de la misma forma que Israel, Dios le entrega la Torá, y al hacer una mala interpretación de la Torá, lo que saca es el judaísmo. Cuando le entrega lo que es el evangelio a la iglesia,
Y entró Constantino, hacen una mala expresión del evangelio y traen el cristianismo, que tiene dos ramas, una es el catolicismo y otra es el protestantismo, pero es lo mismo, porque no se van a los planos originales. Por eso que tú vas a una iglesia y ves ahí un púlpito. Y digo una iglesia, ¿ves? Para que nos entendamos, porque si yo hablo todo el tiempo en un lenguaje neotestamentario, nos quedamos todos así. Hay que decirle lugar de culto, lugar de reunión. Pero allí está el púlpito mayor, después te ponen uno más pequeñito debajo y después te ponen todas las bancas, porque dice, esto es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El santo santorum. Y yo vengo de ahí. Yo me arrimaba a ese lugar al principio y yo tenía un temor y un miedo que pisaba y parecía que me da calambre. ¿Y de dónde cogieron ese modelo? No lo cogieron del Nuevo Pacto, lo cogieron del Antiguo. Cuando estos son los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Tú sabes dónde te reúnes tú con Dios en tu lugar santísimo? Aquí. Por eso dice la Biblia que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y sabes por qué Satanás ataca tu mente? Porque es el lugar de reunión tuyo con Él, con Cristo. Y estaba yo cada vez que acababa el culto velando como mujer que no se suba ningún niño al altar porque va a transgredir y va a profanar el altar de Dios. Sí, porque había 3 o 4 revoltillos por ahí que esa gente arrancaban, se subían. Olvidándome yo de que Dios dijo que de ellos es el reino de los cielos. Pero como mi pastor me dijo que nadie se suba al altar, a su vez yo después estaba igual. Como pastor, que nadie se me suba al altar, ni siquiera los míos. Eso no es una versión mejorada. Eso es una versión estropeada, sin entender el cumplimiento de los tiempos y sin andar en la herencia, sino esperando todavía la promesa. Y habiendo recibido a Cristo, leí a Moisés y el vero, en vez de descorrérseme, se me volvía a correr y el entendimiento embotado. Y estaba buscando la gloria de Moisés. Y en vez de andar en el ministerio de justificación, andaba en el de condenación. Que escuchaba tus 2 mensajes míos y te ibas tú para la casa con una losa de 1000 kilos. ¿Por qué? Pero eso ahora hay que denunciarlo. En el momento que Dios me revela, empiezo a anunciar el evangelio de la gracia y empiezo a denunciar el evangelio de las obras. Cuando el rito y la liturgia prevalece sobre la sustancia y la realidad del espíritu, entonces tenemos que denunciar y apelamos a una reforma del altar. Cuando el protestantismo, que es esa versión católica, o la religión cristiana ha desplazado los valores del reino de Dios en la casa, lo denunciamos y lo censuramos. Cuando vemos que el legalismo, el liberalismo, el libertinaje, el falso mesianismo, los salvos en Yeshua, los católicos, los testigos de Jehová, entonces apelamos a la autoridad recibida y declaramos una reforma y una limpieza en el altar de Dios. Todavía tengo yo hermanos en la fe que me relaciono con ellos que se han ido, unos corrieron para el calvinismo, otros todos del legalismo salimos todos corriendo, pero unos han ido al libertinaje. ¿No conocéis ustedes esa gracia libre donde dice que la salvación no se puede por pecar? Y montones de maestros predicando esa doctrina conforme a sus pasiones y sus concupiscencias, basándose en una mala interpretación de Romanos 7, diciendo que la ley de en nuestros miembros y que la salvación no se pierde por pecar. La mayoría de los que han escuchado ese mensaje ya están todos por ahí fríos y pecando, tibios, batallando nuevamente con desórdenes morales en su vida. Otros han corrido para
para lo que es el sistema de los salvos en Yeshua, los mesiánicos, y andan por ahí diciendo tienes que guardar Shabbat. Si no guardas Shabbat, ya no te sientes santo, ni puro, ni aceptado, bajo ley. Y yo lo denuncio y le digo, tú tienes que guardar Shabbat para sentirte aceptado. Yo, como estoy en Cristo, Él es mi Shabbat y Él es mi reposo. Y yo soy aceptado por los méritos de Cristo, y tú estás buscando hacer méritos continuamente en una observancia de la ley que jamás te sentirás justificado, porque por las obras de la ley, dijo Pablo, ningún ser humano se puede justificar delante de la presencia de Dios. Y los que por las obras justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces nos toca denunciarlo. Cuando no vivimos en el tiempo del cumplimiento, ni somos nutridos por las riquezas de su gracia en el nuevo pacto, y se atiende a la exigencia ceremonial de la ley, entonces apelamos a una reforma. Pero no una reforma luterana ni de la Iglesia Católica. La reforma que necesita la Iglesia que nosotros hemos conocido. En el 2019 que vino COVID y todo el mundo encerrado, trató Dios conmigo y me dijo, viene una reforma al altar y viene un reemplazo en el ministerio. Y yo todavía no sabía lo que estaba escuchando. Cuando vemos que la gente se reúne en la iglesia para el entretenimiento y no para el entretenimiento, se reúne para el entretenimiento pero no para el entrenamiento, entonces apelamos a una reforma. Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio empieza por la casa. Dice que si el juicio empieza por la casa, ¿dónde? Y el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio que viene es disciplinario, ¿eh? Y tiene que ver con una limpieza. Y Dios le va a meter la escoba al altar. Pero la escoba, la que saca es el que barre en el ayuntamiento. La de raíz que te deja los bordillos sin una colilla. Esa es la que le van a meter. Y a través de una limpieza y de una reforma en el orden de la casa, ahí es donde toma sentido toda la sustancia, toda la esencia y toda la realidad. Y la vida del Espíritu en la iglesia gloriosa, a través del cuerpo entendido, militante y reformador, conocedor del orden y diseño original en el proyecto de Dios, en su pueblo y con las naciones. Y es ahí entonces donde va a cobrar sentido toda la obra de Dios. Cuando le abramos sitio al Espíritu Santo, entonces que nosotros vamos a empezar a ver cosas de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo no se mueve donde hay suciedad y desorden. Primero viene limpieza, luego Dios ordena todas las cosas en su lugar, y cuando todas las cosas estén ordenadas en su lugar, entonces se manifestará la gloria de Jehová. Todo esto tiene que ver con reforma, restauración y restitución que pertenecen a los jubileos, al año agradable del Señor. Y nosotros como pequeños remanentes en medio de esta tierra y en medio de este mundo, como luz y sal de la tierra, y otros miles de pequeños remanentes, es donde Dios va a empezar a avivar su obra. Por eso es que hay que orar como oraba Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos, para que entremos en tu tiempo. Y ahí Dios te va a abrir el entendimiento. El Espíritu Santo está atado. Por los hombres. Nos fuimos todos corriendo del catolicismo diciendo, a mí no me va a gobernar ningún papa, como nos enseñó Lutero, porque yo ya tengo un sumo pontífice que es Cristo.
Pero es que han venido los pastores y se han disfrazado de papa, o de apóstol, o de profeta. Y al final se han sentado en el trono de nuestros corazones. Y nos ha engañado lo mismo que nos engañó el Papa de Roma. Y viene la escoba de Jehová bajando. Y todo el que no tenga claras las verdades de Dios y esté sujeto a Cristo por su Espíritu y esté dispuesto a rectificar lo que haya que rectificar, entonces ahí es que se va a ver quién es y quién no es. Y como dice el verdadero proverbio, y cita el apóstol Pedro en su epístola, cuando viene esa limpieza a la casa de Dios, entonces, como dice el proverbio, el puerco volverá al cieno y el perro volverá a su vómito. Por eso Cristo, cuando se quiso referir a estas cosas, dijo: a los perros no le deis lo santo, y a los puercos, a los cerdos, tampoco le deis las perlas. Se estaba refiriendo a los ministros. Porque como hagas eso, se te encaloman como papas y sumo pontífice de tu vida, y te distorsionan el verdadero diseño de la obra de Dios. Hoy es un día bueno para meditar nosotros en todas esas verdades, y nosotros estamos puestos para rectificar y llevar todas las cosas a su estado original, en una mejor versión. Cristo resucitado es un 2.0. Es más exacto el Espíritu de Dios en ti que la inteligencia artificial que se está moviendo ahora mismo en Google. Y lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial y Google y todo este nuevo diseño es una réplica del diablo que ha copiado a Cristo, haciéndole creer a la gente, y lo hará, y le va a meter esa inteligencia en el cuerpo. La IA es inteligencia artificial, pero eso no viene de Cristo, viene del anticristo. Y la iglesia actual buscando mensajes en la IA y revelaciones en la IA, olvidándose de la ciencia del Espíritu que viene del mismo corazón de Dios. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia, y te rogamos de que tú esta palabra la incrustes a fuego en nuestros corazones. Eres tú el que le das el desarrollo. Eres tú, Dios mío, el que le da la visión. Eres tú el que le da el sonido, la visión y el color. Revélanosla como el que mira una fotografía, y dale forma a tu visión a través de tu verbo dentro de nosotros. Te damos gracias, Padre, y en ti esperamos. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, ya que tú moras y vives en nosotros. Nosotros moramos y vivimos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: salúdense.